Continuamos con más de nuestro foro presidencial que en este día viernes ha sido dedicado a la juventud. ¿Cuáles son las propuestas que llevan los gobiernos que van a participar en las próximas elecciones presidenciales que son precisamente para nuestra juventud? Y ahora es el turno de Claudia Campos, licenciada en Mercadeo, para que también direccione sus preguntas a nuestros participantes. Adelante, Claudia. Buenos días, mucho gusto. Solo les voy a hacer un par de preguntas rapiditas y puntuales. Quisiera saber, ya lo decía Xiomara, sobre la utilización de la juventud en temas políticos. Recientemente la UCA lanzó un estudio donde habla sobre representaciones sociales de líderes políticos. En este estudio, muy interesante para el área de San Salvador, se revela que los jóvenes tienen ya marcados como los estándares o la representación social que tienen de cada líder político en los diferentes partidos. Lo interesante de este estudio es que la consulta no se hizo a jóvenes no organizados en política, se hizo a jóvenes que pertenecen a los partidos políticos, que están inscritos y que tienen trabajo activo. Entonces la mayoría hablaba y al final del estudio, porque era un estudio cualitativo, decía que los jóvenes se sentían utilizados dentro de la política, que no había formación, que no había participación activa porque eran utilizados para lo que ya sabemos de la campaña en pinta y pega, y que después de las campañas electorales ellos eran nada más como a trabajos de impulso de deporte, impulso de cultura. No es que los jóvenes no necesitemos espacios culturales y deportivos, el problema es que no es lo que básicamente necesitamos, no es el punto principal que el joven necesita. Los escuché hablar sobre las propuestas de empleo, sobre la generación de empleos, nuevos empleos y del primer empleo, y los escuché hablar también sobre las propuestas de educación. Yo lo he dicho en programas anteriores, los programas sociales no fortalecen la educación. Uniformes y zapatos no me hacen un estudiante competente. El resultado de la PAES ahorita me dice, no somos estudiantes competentes porque tenemos uniformes y zapatos. Se ha demostrado durante años que un estudiante no necesita ni uniforme ni zapatos, necesita buenos centros escolares, buenos maestros capacitados, y creo que en la última parte donde más han estado fallando los últimos gobiernos. Quiero decir también que tanto el Partido Arena como FMLN han estado como partidos políticos dentro del gobierno, han tenido su oportunidad de ejecutar todos esos proyectos que me están mencionando, y entonces ¿por qué nos esperamos en campaña a decir estas son las propuestas si tuvimos la oportunidad de desarrollarlo? Lo mismo para el Movimiento Unidad, quizás ellos como movimiento, como partido político no tuvieron la oportunidad de hacerlo como partido político, pero el expresidente Saca tuvo su momento. Entonces, si todos estos programas sociales son viables, si sabemos de dónde sacar los fondos, ¿por qué hasta ahorita nunca se han desarrollado? ¿Por qué hasta ahorita nosotros no vemos realmente que se haya fortalecido la educación? Porque la educación va en un proceso de retroceso, va cada vez más hacia atrás y más deficiente y más llena de vacíos. El otro tema es la parte de seguridad. Estábamos hablando de la deserción escolar porque no tienen uniforme de zapatos. Me perdonen, señores, la deserción escolar no es porque no tenemos uniformes y zapatos, es porque los jóvenes tienen miedo de asistir a sus centros escolares porque están rodeados de pandillas, están en zonas vulnerables, incluso tienen compañeros que son hijos de pandilleros o tienen compañeros que son parte de las maras. Entonces, la deserción escolar en ese ámbito nunca se ha contemplado. Yo creo que fortaleciendo todos los programas sociales y fortaleciendo todos los programas que antes se han mencionado, no va a bajar la delincuencia. La delincuencia hay que atacarla de alguna forma. El presidente Funes decía en una entrevista de CNN en el programa Conclusiones que el problema de las pandillas era un problema de garantías sociales, era un problema de educación y era un problema de empleo. Entonces, si sabemos que es un problema de educación y es un problema de empleo, ¿qué pasa con Fomilenio? ¿Qué pasa con los programas sociales que van a ayudar a disminuir la parte del desempleo en la juventud y que van a ayudar a disminuir la parte de educación? Yo creo que ningún joven quiere trabajar por un salario mínimo. Si un salario mínimo al final en una ida al supermercado se termina en el mes, y esto más el costo que tiene transportarse a un lugar de trabajo. Entonces, si realmente existen empleos para jóvenes, si los podemos generar, ¿por qué no lo hemos hecho cuando tuvimos la oportunidad y estábamos dentro del gobierno? Eso por una parte. La otra parte que también me gustaría mencionar y tocar, aparte de lo del empleo joven, es también la parte de la educación para las personas que son alumnos excelentes. Hablábamos de educación diferenciada y de educación especial para personas con discapacidad. Yo no creo que la educación deba ser igual para todos. No lo comparto, la educación debe de ser separada, debe de ser, si son personas discapacitadas, no puedo formar sordomudos en una escuela para personas que hablan y escuchan, y tampoco puedo formar personas no videntes en una escuela regular porque requieren una formación especial. Las personas no videntes leen en braille, entonces yo no puedo
hacer una escuela uniforme. Lo ideal sería, que hasta ahora no lo hemos visto, es crear una escuela para personas especiales que sea nacional. Hasta ahorita eso no existe. Esa es una parte importante que el gobierno debe haber tratado hace mucho tiempo. El estudio para las personas con discapacidades. Y la otra parte también que creo que es importante, que no se ha mencionado, son los alumnos excelentes. Hay personas que son muy dotadas, muy capaces y van adelante de los programas que el ministerio tiene, y tampoco hay una educación especial para ellos, tampoco se ha desarrollado un programa que los ayude a impulsarse y que los ayude a crecer. Gracias. Bueno, son muchos elementos los que Claudia nos ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, por motivos de tiempo y para que todos logren participar, les voy a pedir también pues sus respuestas, que sean puntuales para que logremos participar todos. Empecemos con el diputado David Reyes. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que tú has resumido bastante bien y te felicito por la pasión que demostras a la hora de hacer tus planteamientos. Sin duda alguna, pues cada gobierno ha tenido sus momentos, ¿verdad? Honestamente, cuando Arena gobernó, tuvo diferentes líneas estratégicas. Inicialmente, consolidar y alcanzar la paz. Veníamos de un proceso de guerra y sin duda alguna hubieron buenos resultados. Yo te pudiera mencionar, traigo una serie de gráficas de cómo los indicadores económicos de empleo o incluso de desempleo en esa época, después de los acuerdos de paz, teníamos niveles muy diferentes a los que ahora tenemos. O sea, ahora vivimos una crisis sumamente complicada, pero yo sé que el espacio es corto y solamente quería decirte con mucho respeto que difiero completamente de tu planteamiento en el tema de educación de personas con discapacidad, y te quiero decir por qué. Porque honestamente es muy peligroso fomentar esa discriminación, porque tú no puedes segmentar o segregar, más bien, tú no puedes segregar a las personas por su condición física, ni por su sexo, ni por su preferencia sexual, ni mucho menos por una condición física. Las personas con discapacidad somos parte de la diversidad humana, con diferentes virtudes, con diferentes talentos, pero con los mismos derechos. Y el mismo derecho tiene una persona sorda a una persona ciega a integrarse al sistema educativo regular. Lo que sucede, tú bien lo apuntas, por ejemplo, una persona sorda necesita un intérprete, pero teniendo su intérprete deja de ser una persona con discapacidad y puede perfectamente asistir a una clase, a una universidad, a una escuela, en igualdad de condiciones. Una persona ciega, quizás un poco más fácil, fíjate, aunque pareciera un poco que pudiera ser más difícil, pero no, más fácil porque puede escuchar y puede hablar perfectamente bien. Y tienen una retentiva, Claudia, o sea, que te aseguro que te sorprenderías. Tengo amigos ciegos que están estudiando en este momento en la Universidad Nacional comunicaciones. ¿Y sabes qué? Y cursan la materia de fotografía. Personas ciegas. Y lo hacen excelente. Si tú segregas a este segmento de la población, lo que estás haciendo es un daño muy severo, porque no le permites al resto de la sociedad integrarlos. El enfoque bajo los derechos humanos, incluso bajo la misma Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, es un enfoque de integración. Dicho esto, creo que sí vale la pena profundizar porque es un tema muy importante. Más del 10% de la población son personas con discapacidad y obviamente lo que piden, lo que necesita este sector de la población no es segregarlos, no es exclusión, sino que es más una integración. Y fíjate que yo más que invertir en escuelas especiales, invertiría en la capacitación de los docentes, ¿verdad? Para que los docentes tengan la capacidad de incluir a estas personas y poderles darles la oportunidad de poder compartir. Imagínate qué lindo sería ver a niños sin una discapacidad convivir con otros niños con discapacidad en un recreo. Mira, con eso lograríamos la inclusión, la no discriminación, porque te aseguro que crecerían ya con ese concepto de que es igual que yo, que lo hace un poco diferente, pero es igual. Entonces, en ese tema sí no puedo compartir, pero en todo lo demás, francamente creo que cada uno de los gobiernos ha tenido sus retos, sus desafíos.
pero yo te lo voy a resumir en esto. Mira, para poder tener educación de calidad, yo comparto contigo que no es en base a los programas sociales. Eso no es o no te da más calidad en la educación. Probablemente los programas sociales lo que hacen es que te logren que haya menos deserción. Pero ¿de qué te sirve de invertir en tanto programa social si no puedes garantizar lo más importante que es la seguridad? Mira, aquí hay 3 problemas que los jóvenes se preguntan. No me alcanza el dinero y a veces lo poco que gano en mi tiendita o en lo que hago, tengo que darle parte a las pandillas. Y tercero, si quiero ir a estudiar, pues Dios me guarde y ojalá regrese vivo en la noche. Gracias, diputado. Sus apreciaciones, diputado Córdoba. Bueno, yo creo de que Claudia ha planteado algunos problemas muy en concreto sobre los retos de la juventud, pero yo creo que también este es el momento de las juventudes. De hecho, antes no contábamos con estos espacios para debatir las propuestas en los medios de comunicación. Esto es un gran avance que se ha logrado, gracias a esa presión del 62% de la población del país, los jóvenes menores de 31 años. Por supuesto que hay que estar a la altura de ese momento también histórico, porque precisamente estos 10 o 15 años van a ser los momentos de la juventud que estamos en este momento, que nos ha tocado vivir este momento histórico, pero también de los que vienen. Entonces, ¿cómo dejarle una patria, un El Salvador mejor a esas juventudes, del que conocieron anteriormente? Ese es un reto que está planteado y cada uno desde nuestros esfuerzos creo que estamos dando lo mejor de nosotros, concentrados en ese esfuerzo fundamental. Por eso Salvador, Óscar, por ejemplo, que tiene proyectos muy buenos en Santa Tecla con el tema de la prevención de la violencia, con el tema de la educación, de crear espacios para la juventud. Óscar, por supuesto, que va a poner todo ese conocimiento para el desarrollo de la juventud desde el gobierno. También, otra de las cosas fundamentales es que en este momento, por ejemplo, el INJUVE va a contar con presupuesto. Se le han asignado 3.200.000 para impulsar diversos proyectos de juventud a través del Ejecutivo. Y sabemos de que todavía es muy poco, hay que seguir aumentando presupuesto para que esto mejore. Los programas sociales deben de continuar. Yo digo, probablemente nosotros no seamos los principales beneficiarios de los programas sociales, pero la gente que vive en los cantones, en las zonas rurales, aún en las mismas zonas urbanas, que solo gana para pagarse el alquiler de la casa y la comida, para ellos es tan fundamental que les regalen un par de zapatos a sus hijos, un uniforme, la comida, es tan fundamental eso. La formación del joven. Pero sí favorece, porque de los programas de por educación. eso, porque favorece precisamente porque hace que el joven se mantenga. Yo te pongo mi Con ejemplo. educación deficiente. Yo te pongo ejemplo. Mi papá es maestro, y a mí me tocó ir a las escuelas donde los niños iban sin comer. Ahí el niño a las 10, 9 de la mañana ya no pone atención en clase, porque tiene la necesidad de comer. Entonces es importante eso que se le da en las escuelas para que el niño se mantenga tranquilo y se mantenga concentrado. O sea, por eso yo digo, la realidad que se vive allá afuera en las comunidades es diferente a la realidad que se vive en algunos lugares. Y es precisamente en eso lo que ha pensado esta plataforma de gobierno. Los programas sociales, por supuesto que hay que mejorar la calidad educativa, pero ahorita también garanticemos que los jóvenes mantengan los zapatos, los uniformes, los útiles. Otra de las cosas importantes también para ver en materia de juventud es no solo crear los espacios para la formación cultural ni para la formación deportiva, también necesitamos jóvenes que se formen para poder impulsar proyectos productivos del país. Yo ya hablaba del tema del cooperativismo, yo ya hablaba también del tema de la formación personal que un joven pueda tener. Ciudad Joven precisamente está pensado para eso, para que hayan todos esos talleres de formación. Igual, siguiendo el caso ejemplo de Ciudad Mujer, hay 6 ciudades mujeres con las que va a cerrar este gobierno. Esa es una promesa de las que se ha cumplido, que se hizo en campaña, y por supuesto Ciudad Joven va a ser un impulso importante para las juventudes del país. No me cabe la menor duda también que hay que invertir más en educación en la universidad. 6% del presupuesto interno bruto va a ir destinado. En los 5 años se piensa llegar a ese 6% del gobierno de Salvador y de Óscar, porque necesitamos fortalecer la universidad pública. Tenemos una universidad pública y 30 universidades privadas. Eso también demuestra que si al joven no se le generan las condiciones para que deje de pagar excesivamente por su educación universitaria, no va a poder accesar. Esa es otra de las dificultades que encontramos. Entonces, fortalezcamos lo público, sigamos apostándole a los programas sociales, y eso es lo que queremos dejar contemplado también para las juventudes del país. Gracias, diputado. Gustavo, sus apreciaciones. Bueno, definitivamente que yo creo que hay que partir, Claudia, de un aspecto importante. Hay que diferenciar en el tema de educación el tema de los programas sociales
y el tema de la educación como tal, la calidad y los programas de mejoramiento de la educación. Explico esto porque los programas sociales no son únicamente los que están encaminados a los estudiantes o a los niños que están en las escuelas, sino que hay otro tipo de programas sociales. Yo creo que es importante que los programas sociales sigan, permanezcan, porque son una ayuda. Yo estoy seguro que más de algunos de los que nos están viendo o de los que hemos estado aquí, pasamos algún día por lo menos que se nos hizo tarde para ir a comer. Y realmente eso, todos los días, en los niños de 5, 6, 7 años, yo no lo creo justo. Yo creo que es necesario que como Estado nosotros podamos ayudarle a estos niños a que puedan consumir, aunque sea su desayuno, para que su educación, su cerebro, su cuerpo esté más receptivo para recibir la educación. No significa que tener los programas sociales es en decremento del mejoramiento de la educación. Yo te quiero recordar que durante el presidente Saca gobernó 2004-2009, él se hizo una gran consulta nacional y se creó el Plan 2021. Ese Plan 2021 fue incluso calificado como una de las mejores propuestas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque fue una consulta con todos los sectores, donde se consultaron estudiantes, se consultaron al magisterio, se consultó a los padres de familia, se hizo toda una consulta. Y yo te quiero decir que realmente, ¿qué buscaba? Buscaba calidad, diversidad, flexibilidad, buscaba que los estudiantes pudieran salir como bachilleres bilingües. O sea, era un programa realmente completo. Lastimosamente, este gobierno, por razones ideológicas, que son las cosas que se deben de acabar, que cuando un gobierno nuevo ingresa, vota todo lo que el anterior hizo, ese tipo de cosas son las que hay que acabar y los ciudadanos debemos de exigir que se acaben, porque ese era un plan exitoso que se quitó y que hay que implementarlo de nuevo, y es una apuesta importante que tenemos como Movimiento Unidad de implementar el Plan 2021. Luego tú decías, yo te quiero recordar también que la economía durante el periodo del presidente Saca logró crecer al 4.7%. Dos polos importantes lograron crecer. El tema de turismo, se creó una ley de turismo y un ministerio de turismo. Realmente se desarrolló el turismo, se crearon empleos en turismo y empleos para muchos jóvenes, y eran empleos realmente buenos. El tema de la agricultura, logramos crecer al 20% del PIB. Creo que hay que incentivar más en el tema de la agricultura, tecnificarla. Tú también hablaste en el tema del que por razones de seguridad hay deserción escolar. Yo te quiero decir, no podemos hablar de educación de calidad si no hablamos de permanencia. Es importante que los jóvenes se queden estudiando, que los jóvenes no tengan que los niños no tengan que salir a trabajar y que se abandonen sus escuelas. En el programa Red Solidaria, que era un programa social, para poderle brindar esa ayuda a las madres de familia, era necesario que demostraran que sus hijos estaban asistiendo a la escuela. Ese tipo de cosas son importantes que las hagamos como Estado. Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos mejorar la educación, porque la educación es la columna vertebral del desarrollo y nos va a lograr sacar adelante como país. Estoy seguro que los jóvenes más educados van a ser jóvenes menos propensos a meterse a cometer actos de delincuencia. Estoy seguro que los programas sociales deben de continuar, pero estoy seguro que lo que los jóvenes principalmente quieren son oportunidades. Y las oportunidades solamente las vamos a tener con un gobierno con experiencia, con un gobierno responsable, pero con un gobierno que de verdad gobierne para los ciudadanos y para los salvadoreños y no únicamente para sus bases. Por eso Unidad le habla a todos los salvadoreños como hermanos y no únicamente a las bases que nos siguen. Muchas gracias, y con eso nosotros vamos a finalizar el programa. Sin duda alguna necesitaríamos muchos minutos más, muchas horas más para continuar abordando y debatiendo cada uno de estos temas. El tiempo se nos quedó corto, pero muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestras panelistas y a nuestros invitados, esperando pues que verdaderamente también usted, querido amigo televidente, haya sacado también sus conclusiones y su propio análisis de este foro presidencial del día de hoy, que fue especialmente en el que abordamos tema para nuestra juventud. Con eso nosotros finalizamos también la franja informativa de esta semana, recordándole que el día lunes nosotros volvemos con muchísima más información. Que tenga un feliz viernes y un feliz fin de semana.